Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a empezar. Bien, buenos días. Tenemos hoy día en literatura un nuevo panorama de estudio que corresponde ya al enfoque de lo que es el ámbito universal. Entonces vamos a dar inicio con la literatura clásica antigua. La literatura clásica antigua. Bien, entonces la literatura universal concierne especialmente a la literatura antigua europea, conocida como occidental o oriental en caso de China, India y otras literaturas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de literatura oriental, estamos hablando de la literatura mesopotámica, entre ríos Tigris y Éufrates, que actualmente es el país de Irak. Vemos una manifestación literaria concerniente al Código de Hammurabi, el poema de la creación, el poema de Gilgamesh, en el caso de la literatura mesopotámica, ¿no? La literatura egipcia, ¿no? La literatura egipcia, especialmente con el libro de los muertos, ¿no? Entonces, básicamente se inicia con la escritura jeroglífica. Luego tenemos la literatura de la India, el periodo védico, ¿no? Samhitas o brahmanas o sutras. El periodo postvédico, Mahabharata y Ramayana. La literatura budista o el drama, la poesía lírica, la fabulística y la narrativa. Luego tenemos en la literatura hebrea los libros de la Biblia, ¿no? El Talmud. Y la literatura china corresponde a la poesía, a la prosa. ¿Bien? Entonces, en este entorno tenemos el nacimiento de la literatura, las primeras civilizaciones, el nacimiento de la historia de la literatura, ¿no? Tenemos la invención de la escritura y la creación de núcleos urbanos. Entonces, dos hechos fundamentales, ¿bien? Luego, tenemos la literatura mesopotámica, como ya lo dije hace un instante, obedece a la Gran Babilonia, una de las ciudades colgantes, una maravilla del mundo antiguo. Bien, entonces tenemos la civilización sumeria, los pictogramas, la escritura cuneiforme, los primeros escritos, documentos administrativos, documentos literarios de carácter religioso, documentos de carácter didáctico, civilizaciones babilónica y asiria, Nínive, una de las primeras grandes bibliotecas, etc. Entonces, ahí resalta el Código de Hammurabi, el poema de la creación y el poema de Gilgamesh. Entonces, tres grandes manifestaciones literarias en el caso de Mesopotamia o Mesopotámica. Entonces, cuando estamos hablando, estoy dando perfiles de las primeras literaturas en función a las civilizaciones o culturas que se han manifestado en el ámbito universal. Bien. Luego, tenemos la literatura mesopotámica, el Código de Hammurabi. ¿En qué consiste el Código de Hammurabi? Aproximadamente creado en 1700 a.C. Gran importancia, es un código civil y no religioso. Se establecen los siguientes aspectos: jerarquización de la sociedad, funcionamiento de la justicia, el tribunal, ley del talión, ¿no? Si un arquitecto hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto. ¿Bien? Esa es la ley de talión. Un ejemplo. ¿Bien? Luego, derechos de la mujer, del matrimonio y de los menores y los esclavos. Estas leyes rigen los precios y los salarios. Todo esto estaba en el enfoque del Código de Hammurabi. Bien, veamos. El Código de Hammurabi, en el que se encuentra actualmente en el Museo del Louvre, París. La escritura es cuneiforme, parte superior del Código de Hammurabi.
Entonces aquí explico. Mire, actualmente la sociedad en el ámbito económico está avalado, digamos, por su tenencia o propiedad o ahorro en los bancos. En este código de Hammurabi, hace mucho tiempo, ¿no? Algunas normas y leyes superaban a la sociedad actual. Aquí en este código de Hammurabi existía una norma. Había préstamos para los pobres e indigentes. Hoy en día, ¿qué banco le va a dar préstamo a un pobre, a un indigente, a un mendigo? Ningún banco. Entonces, nuestra sociedad no ha avanzado. En el código de Hammurabi sí. Los bancos y los prestamistas, los que tenían dinero, podían prestar a los indigentes, a los pobres y a los mendigos. La pregunta es, ¿quién lo pagaba? No el mendigo, porque no tenía nada. Lo pagaba la sociedad, los que tenían. Entonces, a la sociedad actual le superaba ese entorno y esta ley tiene un gran avance en cuanto al sentido humano. ¿Bien? Es uno de los tantos ejemplos. Pasemos ahí, literatura mesopotámica, seguimos. El poema de la creación. Ya hemos visto primero el código de Hammurabi. Entonces, data del segundo milenio antes de Cristo. Pieza clásica de poesía religiosa, instrumento científico, fuente de conocimientos crípticos y esotéricos. Figura central del poema, Dios Marduk, creador del mundo y del hombre. Posterior influencia en la tradición bíblica. ¿Ve? Entonces, tiene antecedentes el pasado de la Biblia en esta manifestación poética, básicamente religiosa. ¿Ve? ¿Qué más? Literatura mesopotámica, seguimos en ese entorno. Origen sumerio, ¿no? Tercer milenio antes de Cristo. La primera redacción conocida de 2000 antes de Cristo. Fragmentos inconexos, tablillas de arcilla. Ahí está, por ejemplo, Gilgamesh, Enkidu. Lucha entre dos cualidades que conviven en el hombre. Estructura. Influencias, ¿no? Héroes, dioses, Biblia, mitología greco-romana, pruebas, Hércules, personaje similar a Noé, inmortalidad, Alejandro Magno, Dorian Gray de Oscar Wilde, ¿no? Viaje, novelas de caballería, hombre, ser para la muerte, motivo desarrollado de la Edad Media, barroco y existencialismo. Entonces, estas son las influencias que va a tener en el tiempo esta literatura titulada Gilgamesh con Enkidu. ¿Bien? Dos condiciones de la formación del hombre en cuanto a su conducta, en cuanto a su pensamiento. Entonces, en el tiempo, aquí hay influencias, cómo ha influido en los dioses, semidioses, en la Biblia, en las leyendas, en los mitos, y aún en la literatura del siglo XIX, ¿no? En el retrato de Dorian Gray, o como también en las novelas de caballería de la época medieval, ¿no? O también algunos pasajes de la Biblia, o en el siglo XX cuando surge la corriente filosófica del existencialismo, después de los eventos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, en Babilonia, no existía el papel, pero se escribía en arcilla. Acá está un fragmento, tablilla de arcilla con parte del poema de Gilgamesh, tablilla. ¿Bien? ¿Qué más? Luego tenemos literatura egipcia. Primeros textos conservados 2700 años antes de Cristo, que eran jeroglifos, piedra roseta, estudiada en 1822 por Jean-François Champollion. ¿Quién fue Jean-François Champollion? Fue un científico, un estudioso, un académico que viajó en las conquistas que hizo Napoleón Bonaparte. Cuando llegan a Egipto, este caballero empezó a descifrar muchos de los textos de los jeroglíficos de los faraones. ¿Sí? Entonces de ahí obedece también la piedra roseta. Nombres clave para descifrar los jeroglifos. Ptolomeo y Cleopatra. Obedece a los estudios que hizo Champollion. Bien. Y luego tenemos, prosiguiendo con la literatura egipcia, no, la manifestación de textos de diferentes tipos, científicos, jurídico, administrativo y privado, literario, religioso, mitológico y didáctico, inscripciones en el interior de pirámides, himnos, rituales, mortorios,
y hazañas del fallecido. El diálogo de un hombre con su va, ¿no? Entonces, acá hay muchos otros títulos. Entonces, esto es a modo de preámbulo. ¿Qué significa la palabra preámbulo para razonamiento verbal? La palabra preámbulo significa comienzo, inicio, introducción. Hasta aquí estoy dando perfiles, inicios de literatura antigua. Obedece a la literatura mesopotámica, la literatura hindú, la literatura egipcia, la literatura griega y la literatura romana. Hasta aquí se está dando algunos perfiles. Bien, entonces en la literatura egipcia obedece textos más destacados del Imperio Medio o del Imperio Nuevo, ¿no? Entonces ahí inclusive ya surge el papiro, ¿bien? Entonces sabemos que los primeros escritos, estas literaturas están en función al origen o al surgimiento de la escritura. Entonces en aquel entorno, pues no existían papeles, ¿no? Después ya los papiros o los pergaminos. Entonces, aún algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Aquí, la Biblia, ¿a qué literatura pertenece? La Biblia pertenece a la literatura hebrea. Entonces, algunos pasajes del Antiguo Testamento están escritos ¿en qué? En piedra. Y muchas culturas lo diseñaron como la babilónica en arcilla. Y otras, como es el papiro, en el caso de los egipcios. Los egipcios utilizaron los murales para sus jeroglifos, los murales para escribir, y también los papiros. Los papiros estaban hechos básicamente de un producto que traía el río Nilo, las espumas del río Nilo, ¿no? Que era el limo, que era un fertilizante para las chacras, para la agricultura, y el derivado del limo lo convertían en papiro, como una especie de papel. Entonces, el papiro es un antepasado del papel. ¿Sí? Luego tenemos la literatura hindú, que está escrita en la lengua sánscrita, una lengua clásica. Esta lengua es tan importante porque dio origen a las otras lenguas indoeuropeas. Las lenguas europeas, casi la mayoría de las lenguas indoeuropeas o europeas provienen del sánscrito. Bien, entonces, para no ahondar un poco más, como es preámbulo, en la literatura hindú está, por ejemplo, una de las obras importantes del Mahabharata y el Ramayana, la otra obra literaria. Bien, entonces ya tenemos cuántas culturas. Tenemos la cultura mesopotámica de la fuente caldea de Siria o Sumeria, la literatura hebrea, la literatura hindú, la literatura egipcia, y falta ver lo que es la literatura griega. Bien, entonces, en ese entorno vamos avanzando algunos perfiles, algunas características y algunas manifestaciones de lo que es la producción literaria del entorno de las literaturas clásicas del mundo antiguo, que está emparentado con el surgimiento de la escritura y el manejo del papel, puesto que no es el papel el quien realmente existe. Entonces, aún en la época colonial, cuando los españoles llegaron a territorio inca, ¿en qué escribían? Eran en cuero. El cuero se convertía como una especie de papel. Hacían del neonato de cuero de los corderos, que era una especie de pergaminos. Entonces ahí empezaron a escribir. Y en algunas culturas se ha podido identificar escritos en cortezas de árbol, ¿no? A falta de papel. Entonces todavía eran épocas en que no se había descubierto el papel, pero también buscaban formas seguras. Esas formas seguras eran la piedra, la arcilla, ¿no? Como los egipcios utilizaron el papiro y como también los murales, ¿no? En el caso de los murales, por ejemplo, en las construcciones de los templos faraónicos, en las tumbas de los faraones, ¿no? ¿Qué se encuentra? Se encuentra la escritura jeroglífica. Entonces, en este entorno, por ejemplo, en la literatura de la India, tenemos dos grandes poemas épicos en el rubro de los poemas épicos, que es el Ramayana
y el Mahabharata. El Mahabharata tiene un promedio de 200.000 versos, ¿no? El Ramayana tiene un promedio de 24.000 versos, ¿no? Entonces, estos dos grandes poemas, ¿no?, identifican a la literatura hindú como uno de los valores literarios de esta cultura hindú. Entonces, si retomo, por ejemplo, a la literatura hebrea, ¿qué lo representa? Lo representa la Biblia. La Biblia también es literatura hebrea, una de las obras universales y diríamos el libro más leído y la literatura más leída o el libro más leído en el entorno literario es la Biblia. No supera ninguna obra para ser leído tanto, porque la Biblia más se lee, ¿por qué? Por el entorno religioso. Se lee, se relee, se relee, se relee. Entonces diríamos que también es el libro más editado, la Biblia, que obedece a la literatura hebrea. ¿Bien? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la literatura de Babilonia, de origen sumerio, ¿no?, es fabuloso el código de Hammurabi, ¿no? Y en el caso de la literatura hindú, famoso por su escritura jeroglífica, ¿no? Existen muchos títulos, y uno de los títulos importantes es, de acuerdo a su cosmovisión religiosa, el libro de los muertos. Y en este caso de la literatura hindú, tenemos dos grandes poemas épicos, aparte del lírico y del género dramático que se pueda contar. Bien, con esta introducción vamos al manejo de nuestra separata del material. Bien, entonces aquí se tiene el material de la separata, dice literatura clásica antigua. Bien, literatura clásica antigua. Entonces ahí tenemos literatura antigua y clásica, o clásica. Literatura hebrea, una de las importantes, ¿no? Todas son importantes, pero en ese orden. La Biblia, plural del griego biblión, significa libro. Es un conjunto de libros escritos a lo largo de 1000 años y constituye el texto básico de la literatura hebrea. El texto bíblico se divide en Antiguo y Nuevo Testamento y está escrito en su mayoría en hebreo y griego. El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel y el Nuevo Testamento la vida de Jesucristo y de las primeras comunidades cristianas. Pocos textos literarios han influido de manera tan decisiva en aspectos artísticos, filosóficos, políticos, sociales de la cultura occidental como la Biblia. Características. El arte pictórico y estatuaria no floreció en la cultura judía por motivos religiosos que prohíben el politeísmo y la adoración de íconos. Entonces, cuando digo pictórico, está relacionado a la pintura. Y estatuaria se relaciona a las estatuas. En cambio, en la literatura griega, no, las estatuas a los dioses existen. Y en otras culturas también. Y lo pictórico también. O sea, las imágenes pintadas. En la judía no. Básicamente fue espiritual. Y monoteísta, ¿no? Entonces, cuando digo íconos, ¿qué significa ícono? Sinónimos de íconos. Los íconos son figuras. Una fotografía es un ícono, una caricatura es un ícono, una imagen de una institución es un ícono, una insignia de un colegio es un ícono. Bien, entonces un ícono es una imagen o puede ser caricatura, un emblema es un ícono. Luego, la música y la literatura fueron profusamente cultivados. Bien, las obras literarias cumplen una función básicamente religiosa. En el caso de la literatura hebrea, ¿bien? Hebrea. ¿Cuáles son los temas? Los principales temas que se tratan en la Biblia son el origen y el fin del mundo, la vida, la obra y los milagros de Jesús, las profecías, la historia, la didáctica, lo legal, entre otros. Mire, la grandiosidad de la Biblia es que abarca muchos temas. Por ejemplo, en profecías, los grandes profetas, ¿no? Tenemos los grandes profetas de la Biblia. En la historia,
se cuentan muchos pasajes de la historia del pueblo hebreo. Ahí están sus gobernantes, los monarcas, un sinnúmero de gobernantes y reyes que triunfaron y fracasaron y desaparecieron también con su territorio. La didáctica. ¿Qué es la didáctica? La didáctica es el arte de enseñar. Esa es la didáctica. Hay didáctica en todo, en matemáticas, física, religión, filosofía. Y la didáctica es el arte de enseñar. Entonces la Biblia enseña. Uno de los libros famosos de la Biblia que va a la didáctica es el libro de los Proverbios, que está a base de pensamientos para entender, interpretar y poner en acción tu conducta. Los Proverbios. Bien. Entonces, también el otro libro, están los Salmos. Los Salmos. Pero los demás libros también cumplen una función didáctica para el lector reflexivo y crítico. Y también está lo legal, ¿no? Cuando se habla de legal están las leyes, los 10 mandamientos, las sanciones, el castigo, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del Corán, literatura musulmana, la Biblia es en torno básicamente temático religioso. En cambio, el Corán no. Es religioso, es jurídico, ¿no? Abarca el plano jurídico el Corán, a diferencia de la Biblia. Ahora veamos otra cultura importante, la literatura hindú. Se divide en dos periodos, el periodo védico, que abarca de 1500 a 200 a.C., que se caracteriza por su gran contenido religioso, y el periodo sánscrito. Cuando dice sánscrito, el sánscrito es la lengua más antigua de Asia Central, de la Asia Central. Bien, entonces esta lengua es importante en el proceso de formación de muchas etnias y culturas y el surgimiento de nuevas lenguas. Una de las lenguas clásicas de Europa, el latín y el griego. El latín y el griego son lenguas hijas del sánscrito, provienen del sánscrito. Hoy en día ya no se habla el sánscrito en la India, sino el hindú. Entonces el sánscrito ha pasado a ser una lengua académica de la biblioteca. Es como el latín, ¿no? Los italianos no hablan el latín ya, hablan el italiano. El latín lo hablaban los romanos. Entonces, desde luego que no son lenguas muertas, son lenguas vivas, pero de biblioteca, ¿bien? De cultura. Pues una lengua muerta es cuando ya definitivamente ha desaparecido y nadie lo habla, ¿no? Como la lengua del chimuk en el caso peruano, ¿no? Ya nadie habla el chimuk, ya es una lengua muerta. Pero en el caso del latín y el griego no son lenguas muertas, son lenguas académicas. No se utiliza, pero en los libros existe, su gramática existe y puede ser, es motivo de estudio. ¿Bien? Entonces prosigo. 200 años antes de Cristo a 1100 después de Cristo permaneció el uso del sánscrito en la lengua hindú, que se caracteriza por obras de contenido profano. Al primer pertenecen los Vedas, una serie de textos de contenido literario religioso. Podemos destacar el Rig Veda y el Samaveda, que contiene himnos religiosos dirigidos a las divinidades y que además se cantaban para acompañar diversas ceremonias. El segundo periodo pertenecen dos grandes poemas épicos, el Ramayana y el Mahabharata. El primero de ellos, escrito por Valmiki, narra las aventuras de Rama, reencarnación de Vishnu, dios de la guerra. El segundo poema, de una extensión de 21.500 versos, narra la guerra entre los dos familias, los Pandavas y los Kauravas, por la sucesión del trono. ¿Bien? Ahora veamos la literatura china. En su etapa clásica, la literatura china se ocupó de la poesía y la prosa. Los más antiguos poemas de China, escritos probablemente entre el siglo X y VII a.C., están contenidos en el libro de los cantos atribuidos a Shi Jing. En cuanto al carácter religioso, es necesario mencionar al filósofo chino Confucio, ¿no? Antes de Cristo, 479, ¿no?
tuvo esa vigencia en esa etapa de la vida. Bien, entonces, la literatura china es tan importante porque también corresponde a la didáctica, a la formación moral, espiritual, ¿no? Entonces, obedece a ciertas características que deja como legado a las influencias de otras literaturas. Y la literatura griega, que es sumamente importante en cuanto a la emisión de géneros y especies que desarrolla otras literaturas en la posteridad. Cuando digo posteridad, es en el porvenir del tiempo, en el futuro. Bien, la literatura cumplió un papel preponderante en la cultura griega. Sus textos son dignos de imitar en cada uno de los diversos géneros literarios. Los artistas griegos exaltaron valores tales como la belleza, la armonía y las virtudes de los héroes míticos, debido a que estos valores se consideraban nobles. En la poesía se cantaban a las cualidades atléticas y en el teatro los temas casi siempre se referían a héroes nobles. ¿Bien? Héroes nobles. Entonces, veamos ahí. Características. Los griegos explicaron el mundo a través de relatos orales que transmitían de generación en generación, como cualquier cultura, de generación en generación. Los personajes principales eran dioses, semidioses. Semidioses. Bien, entonces, ¿qué era un dios? Está en la mitología griega. El padre de los dioses es Júpiter o Zeus, ¿no? Y sus hijos eran los dioses. ¿Pero qué era un semidios? Un semidios era el resultado. Papá, el padre o la madre podía ser Dios y uno de ellos es mortal. En el caso, por ejemplo, de Aquiles, es un semidios. Su madre es la diosa Tetis que habita el fondo marino. Y su padre, ¿no? Es un rey mortal, ¿no? El rey Peleo, ¿se dan cuenta? Entonces, es un semidios. Y desde luego que tiene cualidades casi divinas y cualidades bastante humanas. Y héroes. Los mitos relatan conflictos surgidos entre ellos. La mitología griega fue el material de la literatura antigua. ¿Sí? ¿Cuáles son los temas? Se refieren en la mayoría de los casos a hechos míticos como el origen del hombre y del cosmos, la relación entre los hombres y los dioses, entre el Olimpo y la tierra, el origen de las virtudes y de las malas acciones, el origen del fuego, etc. Principales géneros de la literatura antigua y clásica. ¿Bien? Entonces estamos en literatura antigua y clásica. La poesía épica. Entonces vamos a... La alumna Morán va a leer el texto resaltado. A ver, en voz alta. Morán, ¿me escucha? Morán, a ver, Sebastián Palomino. Sebastián. ¿Puedo yo leer, profe? Sí, sí. Franco, empezamos. La poesía épica. La épica es un género literario en el que se cuentan hazañas de héroes y dioses valiéndose de la prosa o del verso extenso. Las narraciones casi siempre son de hechos pasados y la descripción es una constante. Las personas nobles de la antigua Grecia acostumbraban celebrar y banquetes en sus palacios, y como parte de las distracciones que ofrecían a sus invitados estaba la recitación a cargo de poetas llamados aedos, quienes narraban hazañas realizadas por sus antepasados, los aqueos. Estos poemas no se componían por escritos, sino que eran improvisados por los aedos. Dentro de la poesía épica griega es indispensable mencionar los dos más grandes poemas épicos,
la Ilíada y la Odisea. Los dos poemas fueron escritos por Homero, siglo VIII a.C. Bien, entonces, gracias. Una de las características es de que estas composiciones poéticas, la poesía épica, fue descrita, narrada, relatada o recitada por aedos o rapsodas. ¿Qué era un aedo? Un aedo era un poeta que recorría de pueblo en pueblo y recitaba sus composiciones, conocedor de los hechos a cambio de cierto peculio o remuneración económica. Bien, entonces esa era la función. Entonces Homero es uno de ellos, un aedo griego, un poeta griego que recitaba dos poemas épicos, que es la Ilíada y la Odisea. Bien, entonces importante desde ese punto de vista. Amasifuen, ¿puede leer el texto de las características? Amasifuen. Eh, el alumno Quispe. A ver, Quispe. Quispe. Resaltado, profe. Sí, el texto resaltado. Características de la épica de Homero. El papel central lo asume el héroe. El héroe tiene una excelente constitución física y posee un admirable carácter. El sentido del deber y el honor están presentes durante la vida del héroe. Los dioses participan del devenir humano y sus escritos con características humanas. Los dioses determinan el destino de los seres humanos y esos no pueden escapar de él. La épica de Homero utiliza el Exámetro. hexámetro, en donde cada estrofa se compone de 6 versos. Ya, muy bien. Entonces, las características corresponden, pues, que en los poemas homéricos están los héroes. Participan en estos poemas épicos los héroes guerreros aguerridos que son muy fuertes, invencibles, y también los semidioses, y también los dioses. Por ejemplo, en la Ilíada participan en ese fragor de las batallas los semidioses, los héroes, los soldados, y participan los mismos dioses. Entonces, existe esa presencia y esa característica. Entonces, por eso a muchos de ellos se les dice divinos o semidivinos, por sus proezas, por su fortaleza física y sus grandes hazañas, desde luego. Entonces, esa es la condición. Y es más de que estos versos, tanto de la Ilíada y la Odisea, están escritos en versos, pero cualquier editor, la mayoría de los editores, lo edita en prosa. El original de la Biblia y de la Ilíada no están así, están en versos. Muy pocas ediciones de hace algunos años lo editaba en verso. ¿Por qué lo hacen en prosa? Para que el lector lo comprenda más rápidamente, lo entienda más rápidamente. Entonces, a eso se lleva versos hexámetros. O sea, Homero utiliza el hexámetro, hexa 6, versos de 6, ¿no? 6 versos. Entonces, ahora veamos la lírica, ¿no? En la poesía lírica, la lírica es un género que trata temas sentimentales e individuales. La palabra lírica referencia a aquello relativo a la lira, instrumento musical. Se trata de la poesía que se compone no para ser leída, sino recitada ante un público, por un individuo o por un coro. Los griegos ubicaban dentro de la poesía lírica aquella que se cantaba al son de la lira, mélica, y la que se cantaba con acompañamiento de flauta, elegía y llampa. Mientras que la poesía épica narra las grandes hazañas del pasado, la lírica canta el presente y expresa los sentimientos, de emociones del ser humano, el amor, los placeres del vino, el trabajo, la amistad, el agradecimiento a los dioses, la celebración de los atletas. Los principales poetas líricos fueron Píndaro, Safo y Anacreonte. Características de la lírica griega. A ver, Gamboa está, el alumno Gamboa.
Gamboa. Sí, profe. Ya, en voz alta el texto subrayado. Manifiesta como temática principal los sentimientos. Utiliza el verso como forma de expresión. Recurre al uso constante de la primera persona. Comunica estados de ánimo. En la lírica se hallan géneros mayores y otros menores. En los mayores se destacan la oda, la elegía y la égloga. Y en los menores, el madrigal, la fábula y la epístola. Ya, muy bien. Entonces explico ahí. Dice, cuando en estas características se está resaltando algunas especies. ¿Qué es una especie? Por ejemplo, cuando decimos género lírico, viene otra clasificación que pertenece, en ese ámbito las especies son la elegía, la égloga, el madrigal, ¿no? La fábula y la epístola. Entonces, la elegía es una poesía, es una composición poética, ¿no? Que manifiesta el tono de tristeza, melancolía por la pérdida de un ser querido. También lo cultivaron los incas. Los incas también cultivaron este género. O cuando dice la oda es una composición poética de respeto, de alabanza, con un lenguaje muy bello, de respeto, de alabanza, retórico, ¿no? De admiración hacia algo. ¿Y qué es la égloga? La égloga es una composición poética que manifiesta la vida del campo, sus elementos del campo, la tranquilidad, la armonía, la belleza, la vida de los pastores, la vida de las demás especies animales, tanto volátiles como terrestres, en un entorno de la belleza, de la naturaleza y el paisaje. Eso manifiesta la égloga. Ahora, por ejemplo, el madrigal es una composición poética de tono bastante sentimental. ¿Y qué es una fábula? Una fábula es un relato donde participan especies animales y tiene una enseñanza final, que es la moraleja. Entonces, cumple una función básicamente didáctica, pero en sí no es el animal, es el mismo hombre que está disfrazado de animal. Por ejemplo, el cuervo y el zorro, ¿no? Entonces, ejemplos. ¿Y qué es la epístola? Epístola es una composición poética, dicho en otras palabras, es de una carta literaria, ¿no? Es una especie de carta, pero figurativamente con carácter literario, para poder enviar a otra persona. Esa es la epístola. Sinónimo de epístola es carta. ¿Ven? Veamos acá, por ejemplo, la dramática, el teatro. ¿Ven? El teatro. Vamos con Pérez, está Pérez, el alumno Pérez. Pérez, ¿me escucha? Morales. Sí, profesor. Ya, La parte texto Morales. subrayada, ¿no? Sí, parte subrayada. A inicio de la primavera, las ciudades griegas celebran fiestas populares en honor a Dionisio. Dionisio, dios del viento. Estas eran parecidas a los carnavales. La gente bailaba, cantaba y se emborrachaba en las calles. Uno de los coros desfilaba por la ciudad, dirigidos por una persona que se llamaba Corifeo. Luego los coros comenzaron a establecer diálogos en el Corifeo, lo cual dio origen a los parlamentos fijos. De esta manera nació la forma fundamental del teatro, el diálogo. Con el paso del tiempo, algunos integrantes del coro se especializaron en la recitación de algunos pasajes del Parlamento, con lo cual se dio origen a la figura del actor. El siguiente paso en la evolución del teatro fue la localización específica